Le agradezco mucho esta mañana a Sergio Gutiérrez Luna, que es representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, que esté aquí para esta discusión sobre la sobrerepresentación en México. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar aquí. Buenos días. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos al auditorio. Un gusto estar aquí en tu programa. Igualmente, gracias por estar aquí y gracias a Alfredo Figueroa, que está aquí en este programa. Bueno, pues en este espacio que normalmente estamos conversando con Alfredo y le propusimos hacer este debate con Sergio. Así que, Alfredo, gracias por estar aquí y bienvenido como siempre. Un abrazo, Carmen, y saludos al auditorio. A los dos, gracias por estar aquí. Bueno, propongo, Alfredo, Sergio, que arranquemos con Sergio Gutiérrez Luna, porque oímos hace rato la postura de Guadalupe Acosta Naranjo sobre el tema de la sobrerepresentación, que es la postura que está afirmando que debería distribuirse diputados y senadores vía coalición y no partido político. Que arranquemos contigo para que nos digas qué es lo que dice el gobierno para arrancar. Yo primero te aclararía, Carmen, que no es lo que dice la parafernalia de una bola de humo, porque no tiene ningún sustento jurídico ni político, ni mucho menos racional. Pues el hecho de que Morena ganó la mayoría que yo he calificado de cínicos, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, siendo consejeros del INE 2015, 2018, 2021, votaron la aplicación de la Constitución de la que ahora se desdicen. ¿Qué dice la Constitución con mucha claridad? Que la sobrerepresentación aplica para partidos políticos. ¿Por qué para partidos políticos? Porque son estos los que conforman los grupos parlamentarios en las cámaras. En las cámaras no hay coaliciones. Las coaliciones tienen un fin electoral. Y las coaliciones se forman por dos o más partidos políticos con la finalidad de triunfar en una elección. Puede ser de diversa índole, como es ahora, presidente de la República, diputados y senadores. Y ante eso, nuestro sistema es un sistema mixto, no es un sistema de representación pura, y aquí viene a ver falacia. Ellos dicen, si Morena obtuvo 50 y tantos % de los votos, ¿cómo es posible que pueda acceder a 70 y tantos % de la Cámara de Diputados? Ojo, Morena ganó en territorio el 85% de las diputaciones federales. Ganamos 256 de 300. Si nosotros fuéramos absurdos como los que sostienen este tema de la representación pura, nosotros diríamos, como ganamos el 84% en territorio, nos toca el 84% de la Cámara, pero no, porque la Constitución establece una serie de reglas para embonar las diputaciones de mayoría, las que se ganan en territorio, ya dije que ganamos 256 de 300, con las diputaciones plurinominales, que son 200. Y al embonar estos dos formas de acceder a la representación popular, se llegan a esta serie de reglas, donde una de ellas es que ningún partido político puede estar sobrerepresentado más allá del 8%. Creo que así de claro es el tema. Creo que también el ambiente social puede darle la confianza a Morena, y lo vimos en los triunfos, no solo en la presidencia de la República, estamos hablando de las cámaras. El 85%, a quienes nos escuchan, es algo avasallador, abrumador, contundente, definitivo. 85% de los triunfos diputados federales es lo que le da la legitimación a Morena, al Partido Verde y al Partido del Trabajo para acceder a la fórmula que está prevista en la Constitución, ni más ni menos, Carmen. ¿Qué dices, Alfredo Figueroa? Bueno, tengo un conjunto de diferencias respecto de lo que dice Gutiérrez Luna, entre otras cosas porque tenemos, hay algunas afirmaciones que hay que matizar o hay que corregir porque son incorrectas, indebidas, en términos de su apego a la verdad. Primero, la discusión sobre la asignación que hay en el Instituto Nacional Electoral de diputaciones plurinominales es un asunto que tiene una discusión pública y una discusión en el Consejo General desde 2015, 2018
evidentemente 2021 y no es diferente en 2024. Es decir, afirmar que nunca había habido una discusión pública en relación a este tema es faltar a la verdad. Lo segundo es que tan es así que de hecho hay un conjunto de impugnaciones, muchas de ellas formuladas en el momento de 2015, por cierto, por el partido Morena, y sus representantes, justamente argumentando que había aquí un fraude, una mentira, una violación del artículo 54 de la Constitución. Esto es lo primero que me parece que hay que precisar, porque no corresponde a la verdad señalar que es la primera vez que estamos frente a una discusión pública de esta naturaleza. Este es el primer punto que me parece importante señalar. Tuvimos otra discusión en 2018 y tan es así que hubo otra vez impugnaciones al respecto e incluso hubo una modificación relevante en el 2021 para modificar el acuerdo de asignación justamente asociado a este problema que se advertía ya como un mecanismo para hacerle un fraude a lo que estableció el legislador, ojo, desde 1996 para las elecciones de 97. Por lo tanto, claro que ha habido diferencias como desde 1997 hasta la fecha. Hay una evolución como ocurre normalmente en la vida electoral mexicana. Lo segundo, que creo que vale la pena señalar y que pasa además por lo mismo que se señala, se dice en algún momento que Morena obtuvo 256 triunfos. No es así. Morena obtuvo menos triunfos según lo que señala y no obtuvo el 54%. Morena obtuvo el 40.84%. Justo en la propia forma de expresar, digamos, esta idea de mayoría, es que está el debate mismo entre interpretaciones distintas y, como yo he señalado, interpretaciones que pueden hacerse de la Constitución de manera diversa en función de aquello que la Constitución intentaba prever. El objetivo esencial de la Constitución y del artículo 54 es que un partido político, porque hay que recordar de qué historia venimos, cuando uno viene del movimiento democrático sabe perfectamente que venimos de una historia en donde el partido hegemónico de Estado avasallaba en los territorios y fue a partir de la creación de los plurinominales y de su consolidación en el 97 que fue posible que hubiese pluralismo político. Entonces, la discusión, en mi opinión, tiene muchísimo que ver con en qué medida hacemos que este sistema mixto que tenemos en el país, efectivamente no tenemos un sistema de representación pura, puede hacer que tengamos en buena medida, acerquemos en toda la medida posible los votos que obtuvieron los partidos políticos a las curules que van a tener en la Cámara de Diputadas y Diputados. Creo que esa es la discusión esencial, más allá de otras consideraciones. Es decir, ¿en qué medida podemos hacer una aplicación de la ley, de la Constitución, del propio acuerdo del Consejo General que permita una auténtica representación del pueblo en donde el pueblo se representa, que es la Cámara de Diputados, de manera esencial en México, por encima incluso de la de senadores o por encima del de la otra boleta que firmamos, que es la de presidente de la República. Creo que ahí está la discusión. La discusión está en ese aspecto y que además está acreditado en tribunales, que ha habido un intento en 2015, en 2018, evidentemente, por hacerle un fraude al artículo 54 de la Constitución, consignado por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Carlos. ¿Qué dices, Sergio? Bueno, Alfredo acaba de reconocer algo importante, que no estamos en un sistema de representación pura. Por lo tanto, Alfredo, deberás de reconocer que lo que dicen algunos que sostienen el tema de la sobrerepresentación al afirmar que si Morena y aliados tuvieron el 54% de los votos, no pueden hacerse del 70 y tantos por ciento de la Cámara, porque afirmar eso sería decir que estamos en un sistema de representación pura y tú mismo acabas de decir que no estamos en ello. Creo que la voluntad popular ha sido manifestada y que el tema de pluralidad y representación se deriva de las reglas que están escritas previamente. Y si hablas de debates del 2015, 2018 y 2021,
que no tuvieron esta magnitud en la opinión pública, se resolvieron con sentencias en las que el tribunal en todas esas ocasiones confirmó que el artículo 54 se refiere a partidos políticos y no a coaliciones. ¿Por qué reabrir ese debate nuevamente de algo que ha sido juzgado permanentemente, o bueno, al menos en las últimas 3 elecciones donde se ha dado esta posible situación? Porque tienen algunas personas, y no sé si tú, Alfredo, aquí incluirte, pero tienen un deseo. Su deseo es que Morena no tenga las 2/3 partes de la Cámara. Pero ese deseo no representa la voluntad popular, porque la gente sí votó en 85%, dándonos los triunfos de mayoría. Tiene razón, a Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Ganamos 256 distritos Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que representan el 85% de los triunfos en territorio. Y ese es un dato que no pueden obviar, No. que es necesario tenerlo presente porque refleja el ánimo de la gente. Y hablaba yo hace poco de una interpretación sociológica de la Constitución, que lo dejo ahorita para otra intervención. Dijiste, ¿no, Alfredo? No, a mí me llama la atención, mira, Morena no puede obtener, Carmen, y otra vez estamos justo en la confusión, justo en el debate que tenemos. Morena no puede obtener 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Morena. O sea, evidentemente un conjunto de partidos pueden obtener 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Pero me llama la atención cómo Sergio habla incluso indistintamente, justamente metiéndose en cómo está la construcción pública de ese debate, no distinguiendo entre que hay otros partidos en esa coalición. Es decir, está el Partido Verde, está el PT. Ningún partido por sí mismo, y es una regla de la propia Constitución, puede obtener 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Esto hay que aclararlo, pero sí, justamente en la forma de argumentación de Sergio aparece un tema que es el núcleo de la discusión en una de las posibles interpretaciones, y aquí me voy a referir en principio a esta idea de si esta es la idea de coaliciones o partidos es la única manera de atender el tema de la asignación. Empiezo por decir una cosa. No es la única manera, y no es verdad que el Tribunal Electoral no haya tenido consideraciones diversas a lo largo de las sentencias a las que ha hecho referencia Sergio Gutiérrez Luna. Ha tenido diferencias, incluso diferencias de cuál es el momento procesal de una impugnación respecto del acuerdo, que en este caso se hizo en diciembre de 2023, para ese proceso de asignación. Digo dos cosas y con esto concluyo. Uno, la pluralidad en el país no es producto de las reglas previas. La pluralidad del país es producto, Sergio, del voto de la gente. De eso es producto la pluralidad del país. De las diversas opciones que tuvo en la boleta y de cómo la suscribió. No proviene de reglas previas. Las reglas previas tienen que ser respetadas, desde luego, y tienen que ser respetadas para no hacerle fraudes a la ley, para no hacerle fraudes a la Constitución, como ha acontecido desde el 2015, claramente en el 2018, y como en una buena medida se pretende hacer ahora en relación, por ejemplo, a muchos candidatos y candidatas uninominales que, siendo de Morena, en realidad fueron colocados en el Partido Verde y en el Partido del Trabajo. ¿Qué dice Sergio? Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Mira, yo creo que estás abordando un tema relevante, la previsibilidad de las reglas del juego. Entramos a un juego democrático con unas reglas. Y yo te aseguro, Alfredo, que en ninguna parte, ninguna de las sentencias del tribunal del 15 a la fecha
ha dicho que el artículo 54 debe interpretarse visualizando coaliciones en lugar de partidos políticos. Eso no lo ha dicho el tribunal nunca. Ese es un tema definitivo. De acuerdo. ¿Qué vemos nosotros? Una intención de quienes sostienen esta argumentación para decir, Morena ganó mucho, no podemos darle tanto poder, no puede tener las 2/3 partes. Y quiero recordarte algo, nuestra campaña, entre otras cosas, se basó en eso, en pedir lo que nosotros llamamos el plan C, pedir a la gente que votara por nuestros candidatos a diputados y a senadores para tener la mayoría absoluta en la Cámara, en las cámaras, en ambas, las 2/3 partes, para poder hacer reformas constitucionales en beneficio del pueblo. Eso lo sostuvimos en campaña y la gente votó por eso. Entonces, hablar de fraude, hablar de que se pretende dar la vuelta a las normas, creo que es algo totalmente falso, porque no se hizo ni en lo político, y te estoy hablando de cómo sostuvimos la campaña, y la gente es testigo, cuáles eran nuestras premisas y lo que ofertábamos al electorado, y una de estas cosas fundamentales era el tema que llamamos Plan C, ni en lo jurídico, porque tenemos el acuerdo del INE aprobado en diciembre, donde se establecieron las reglas de cómo se iban a distribuir los diputados y senadores. Y además tenemos la historia de sentencias que se ha dado 2015, 2018, 2021. ¿No les gustó a algunos el resultado? Está muy bien, no pasa nada, pero no son el pueblo a esos a los que no les gustó. Son un grupúsculo, a nuestro juicio, de personas comentócratas que quieren posicionar una idea para tratar en un ambiente, digamos, muy reducido, la idea de que Morena está sobrerepresentado. Pero en la calle, Carmen, Alfredo, auditorio, la gente tiene la confianza en Morena, en los partidos aliados, tan es así que tuvimos esas victorias avasalladoras. Alfredo Figueroa. Lo primero es, yo no voy a entrar en descalificaciones ad hominem respecto de cómo hay que calificar a quien tiene una opinión. En este país, por fortuna, se puede tener opiniones diversas, distintas, y se pueden hacer expresiones públicas de esas opiniones. La otra cosa que me preocupa es esta idea, y le recuerdo a Sergio, Morena no es la coalición de la que él habla, indistintamente como si hablara de la coalición, hay otros partidos. Morena obtuvo el 40.84% de los votos. 40.84% de los votos en la elección a diputados. Eso es lo que obtuvo Morena, para ponerlo en claro. Aunque de pronto se salte a 54, porque hay que sumar al Verde y hay que sumar al PP. Ojo. Lo segundo que me preocupa muchísimo, si aquí el problema no es la discusión de cuántos diputados tiene Morena, los diputados de Morena, los triunfos de Morena están ahí y efectivamente Morena ha tenido junto con el Partido Verde y el PP cerca de 256 legisladores uninominales. O sea, discusión, eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es cómo se asignan los plurinominales. Y aquí hay dos cosas que quiero señalar. Trato de ser breve. Primero, no es un grupúsculo el que votó en este país por una opción distinta a Morena, al Verde o al PT. No es un grupúsculo. Es el 42% de las personas en México y no había que dirigirse a ellos como un grupúsculo. En este país hay grupos distintos y hay minorías que merecen respeto y que merecen tener una discusión pública si lo que queremos y de dónde provenimos, por lo menos si es mi caso, es del movimiento democrático. Lo demás es una discusión entre partidos, yo no me voy a meter en eso. Lo segundo que me parece que tiene que revisar Sergio, es muy importante que lo haga, es que también hubo impugnaciones en 2023, Sergio, también las hubo, justamente sobre ese acuerdo y sobre el convenio y sobre los convenios de coalición. Y te adelanto algo que dijo el tribunal en ese momento. Uno, el primer elemento importante, le dijo a quienes impugnaron
ustedes vengan a hacer esa impugnación cuando haya el proceso de asignación, cambiando criterios, por cierto, previos del propio tribunal. Ahora haz la impugnación cuando asignen, no previamente. Lo que prueba, que me parece que convendremos que así es, que las cosas, los juicios que se presentan, y aquí y con esto concluyo, pueden cambiar los criterios que los tribunales han utilizado previamente. Hay una evolución jurídica y no hay una palabra quieta, seca e inamovible cada vez que hay una diferencia de argumentos e ideas que se lleva frente a un tribunal. ¿Qué dice Sergio Gutiérrez Luna? Hablar de esa evolución jurídica yo creo que es una parte muy importante. Evolución jurídica, ¿hacia dónde y por qué? ¿Con qué razones? Y hace poco escribí un artículo donde hablaba de la interpretación sociológica de la Constitución, que es una forma de interpretar la Constitución, que a mi juicio puede apuntalar la interpretación literal, porque el artículo 54 es claro, no es ambiguo, no tiene lagunas, se ha aplicado así. Y el hecho de que el tribunal haya resuelto estas impugnaciones del 23 que tú hablas, sin entrarle al fondo, diciendo que deben en todo caso impugnarse con la asignación, no le da la razón a nadie, Alfredo, ni resuelve nada de fondo, tú mismo lo acabas de decir. Pero esta interpretación sociológica de la Constitución de la que hablo tiene que ver con aplicar la Constitución, interpretarla y entenderla derivada del contexto social que se está viviendo, de la realidad social. ¿Cuál es la realidad social? A nuestro juicio, una muy importante simpatía de la gente por nuestro proyecto. No es un discurso, Alfredo. Vuelvo a insistir, está representado en los triunfos de mayoría que obtuvimos los partidos de nuestra coalición, Morena, PT y Partido Verde, que representan el 85% del total de los triunfos. La aceptación que tiene la gente sobre los programas sociales, la aceptación que tiene la gente sobre las políticas públicas de este gobierno, la aceptación que tiene la gente que se reflejó en una votación importantísima que se obtuvo para el cargo de presidente de la República. Ese es también un ambiente social que debe interpretarse y que nos sirve para apuntalar lo que dice el 54. ¿Por qué ir en este sentido que se pretende sostener por ustedes? Para restringir esa voluntad popular que ya se manifestó en las urnas. Lo vuelvo a señalar, porque hay un grupo de personas que tiene un deseo que les resulta incómodo, que no quieren que Morena tenga la mayoría absoluta que el pueblo les otorgó. Si vamos a abrir este debate, yo creo que hay que también ser honestos. Y muchas de las personas, y no quiero incluirte ahí, Alfredo, muchas de las personas, y lo sabemos, que están sosteniendo esto tienen una agenda política. Vimos a Xóchitl Gálvez el domingo. Vimos a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que yo los he llamado hipócritas, porque durante varios años ellos votaron lo inverso que ahora sostienen. Lo sigo sosteniendo. Tienen una agenda política de oposición. Entonces también hay que quitarse la máscara y decir, bueno, es que nuestra agenda es de oposición, no es que estemos defendiendo al pueblo, no es que nos interese la pluralidad que está representada en el artículo 54 y que viene desarrollada ahí, es que tenemos una agenda política contra Morena. Y cuando digan eso, entonces sí se debe entender que su discurso tiene un trasfondo que es el de un deseo para pretender con argumentos falaces tratar de construir esta narrativa de que Morena no tiene derecho a las 2/3 partes. Entramos en la recta final. Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, Alfredo Figueroa, y les aprecio mucho a los dos que hayan estado aquí exponiendo lo que cada quien expuso, y les propongo cerrar con una última idea, si les parece. Iniciaste, Sergio, ¿te parece dejar tu última idea para este debate? Sí, claro, con mucho gusto. Decirle al auditorio que lo que hemos venido escuchando
y que algunos han sostenido sobre esta supuesta sobrerepresentación son mentiras y algunas verdades a medias. Sobre todo el hecho, y ese a mí me llama mucho la atención, el decir que los partidos coaligados, Morena, PT y Partido Verde, con el 54% pretendemos hacernos del 70 y tantos por ciento del Congreso. Eso es una falacia que además es hipócrita y cobarde, porque lo que no dicen es que nosotros ganamos en tierra 256 distritos de 300 que representan el 85% de los votos. Y nosotros, respetuosos de la Constitución, decimos ni más ni menos que se aplique la Constitución. Si fuéramos ilógicos o absurdos como estos que sostienen esta argumentación, diríamos, bueno, pues demos el 85% de la Cámara. Pero no. ¿Qué queremos nosotros? Nada más que se respeten los precedentes. Que el juego democrático sea un juego democrático donde las reglas previamente establecidas sean las que observemos todos los jugadores y que no, al final del partido, alguien pretenda que cambien las reglas para perjudicar al otro. Y para ponerlo muy claro y que el auditorio lo entienda, es como si después de iniciado un partido de fútbol, un equipo mete un gol y el árbitro dice, bueno, ese gol vale medio gol. Necesitas meter un gol más para que te lo cuente como uno, porque tu gol vale medio gol. Y eso es lo que nos están diciendo ahora. Ganamos con contundencia, obtuvimos triunfos, obtuvimos la voluntad del pueblo, que además sostuvimos en campaña y que fue por lo que la gente votó, y ahora nos dicen, bueno, no es tan así, vamos a cambiar las reglas, porque no es posible que Morena tenga la mayoría de las 2/3 partes, porque ese poder no puede tenerlo nadie. Hay reglas establecidas y Morena no va a tener más de 300 diputados, que es una de las reglas que está en el artículo 54. Decirle a la gente que confíe, porque nosotros sabemos que la razón que argumentamos deviene de la Constitución y de los votos que la gente emitió a nuestro favor. Lo demás, y hay que ver a los personajes que lo sostienen, porque sí es importante, Alfredo, quienes sostienen esta argumentación, señalarlos y que la gente sepa. Claudio X González, Xóchitl Gálvez, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, esa es la oposición. Tienen un discurso contra Morena y no quieren que Morena tenga la posibilidad de reformar la Constitución. Pero, oh sorpresa, la gente sí nos otorgó ese poder y lo vamos a ejercer con mucha responsabilidad y por el bien de la gente. Alfredo Figueroa, ¿cómo cierras? Bueno, primero diciéndole a Sergio que está debatiendo conmigo, no está debatiendo o platicando o conversando, como quiera, con no sé qué grupos. Le voy a dar 2 nombres más de donde yo vengo discutiendo y de donde yo provengo. Le voy a dar el nombre de Horacio Duarte y le voy a dar el nombre de Pablo Gómez Álvarez. Esas 2 personas que hoy pertenecen a Morena, con ellas debatimos en favor de que no se hiciera este tipo de fraudes desde el 2015. Ahí están los argumentos públicos, puede entrar a YouTube y puede revisar cuáles eran esos argumentos. Así que calificar los argumentos por las personas que están teniendo un debate es justamente evadir el debate. 1. 2, que creo que vale la pena mucho tener en cuenta. No es verdad, aunque Sergio lo afirme muchas veces, que Morena obtuvo el 85% de los votos. Morena obtuvo, se lo vuelvo a repetir, creo que por tercera vez, el 40% de la votación. Eso es lo que obtuvo Morena. Ahora, si nos basáramos en esta propuesta que hace de interpretación sociológica, bueno, seguiría el PRI gobernando. Si nos basáramos en esa propuesta que hace Sergio, de decir, miren ustedes, el PRI ganaba el 100% de los distritos uninominales en el país, por lo tanto, habría que hacer una interpretación de esa naturaleza. Yo no la calificaría como sociológica, perdón, pero vamos a dejar que las cosas se queden ahí. No, perdón, hay una evolución de los procesos políticos y también de los criterios jurídicos para el asunto. Cuarta cosa rápida, es muy relevante entender algo en relación al 54. Si todo el 54 lo quieren literal, tienen el problema del primer párrafo, de la primera regla. Ningún partido político
tuvo 200 candidaturas por sí mismo, las tuvo en coalición. Entonces, hay un debate que tener sobre el asunto, y perdón, yo no estoy en la lógica, y por cierto, una aclaración, la mayoría absoluta no es la mayoría calificada, la mayoría absoluta es 50% más 1, la calificada es 2/3 de la Cámara. Yo no estoy en la discusión de cuántos, si la oposición, si tal, yo lo que estoy en la discusión, no hoy, sino desde 2015, cuando el fraude lo hizo el Verde y el PRI, de que tengamos una interpretación adecuada del 54 y evitemos fraudes a la Constitución. Repito, no hoy, sino desde el 2015, con otros actores políticos. Y además ahí están las biografías de cada quien para que se revisen. Último asunto que también me llama la atención y que también es una mentira dicha, por cierto, muchas veces. Resulta que se afirma que la votación derivada de junio de 2024 le dio a Morena y sus aliados la posibilidad de modificar la Constitución. Eso es falso. Falso, absolutamente falso. Porque no les dio en ninguna interpretación 2/3 del Senado de la República. Y para hacer una modificación, independientemente del debate que tengamos sobre la Cámara de Diputados a la Constitución, deberían tener 2/3 del Senado, y perdón, pero no los tienen. Muchas gracias, Carmen, y saludos a Sergio. A los dos gracias. Sergio Gutiérrez Luna, Alfredo Figueroa, ahí está la discusión. Déjenme cerrar. Sergio, ¿tenemos noticia de cuándo el INE va a resolver esto? Sí, la sesión está programada, se prevé que sea el 23 de agosto, el próximo viernes, bueno, de este viernes al que sigue. Digamos, una semana y un par de días más. Y damos por hecho que eso que haga, lo que haga el INE, va a llegar al tribunal, ¿cierto? Seguramente habrá impugnaciones porque hasta donde entiendo ha habido una actividad extraordinaria de colectivos que en realidad pues, tienen agenda de oposición para exponer estas ideas de la sobrerepresentación. Pues ahí está el tema. A los dos, gracias. Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE. Alfredo Figueroa, gracias. Buenos días a los dos y hasta la próxima. Un gusto. Saludos. A los dos, gracias. Buenos días. Buen día. Pues así está este panorama respecto a esta discusión. Y ahí le dejamos para que usted nos dé su punto de vista. Si tiene interés, ganas y algo que decir, está nuestro buzón de voz siempre abierto para usted.